Y hoy vengo a hablar de algo que, queramos o no, nos ataca. Se llama desánimo. Desánimo es contrario al ánimo. Pero aquí vamos a ver cómo Jesús llega en esos momentos de desánimo y nos da esa fortaleza que necesitábamos. Vamos a ponernos a pensar qué podían sentir los apóstoles cuando vieron a Jesús crucificado. Lo enterraron. Ya aparentemente todo había acabado con él. Las expectativas eran enormes. Él iba a libertar a Israel. Ellos pensaban que les iba a quitar el gobierno a los romanos para entregárselo a los judíos. Estaban equivocados. Él mismo vino y dijo: mi reino no es de este mundo. Y él había venido a implantar el reino de Dios aquí en la tierra. Y había venido a decirle a los discípulos que no temieran. Cada porción de la Escritura encontramos la palabra: no temerá mi corazón. Y realmente ellos estaban convencidos de que así sería. Y ellos tenían la esperanza de ver la gloria de Dios en ese momento, en Jesús, acá. Pero Jesús había traído un plan más grande, era la humanidad completa, no eran los judíos. Ya no había una división ni había un pueblo, habían todos. Y cuando ellos tenían puestas las expectativas en un reino aquí en la tierra, matan a su maestro. Ellos quedaron bastante desconsolados. Se fueron escondidos para que nadie los relacionara con Jesús, porque corría peligro su vida. Usted piense, ¿qué sentiría uno si todo lo que aspira, espera, se derrumba en un momento? A veces, cuando un ser querido se nos va, cuando nos falla algo, perdemos un empleo, una oportunidad, una casa, en fin, todo lo que pueda ser pérdida. Aún peor, si se pierde la vista, un brazo, una pierna, son cosas que inevitablemente irán a causar desánimo. Pero hay gente que logra ponerse en pie. Hubo un corredor de Fórmula 1 que en un accidente perdió sus dos piernas. Sin embargo, se dedicó a correr en bicicleta y este italiano ha llegado a ser campeón mundial paralímpico en bicicleta. Y este año va a correr en las 24 horas de Daytona en un carro que le acondicionaron. Realmente fue un hombre que no se dejó vencer. Joven, con una carrera prometedora, perdió sus piernas, pero él deseó salir adelante. Ignoro si creo o no en Jesús, pero casi que estoy convencido que esa fuerza no puede venir sino de Dios. Y vámonos a Juan 21, y este capítulo yo lo titularía más bien el desánimo de los apóstoles, esta porción. Y dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Habían la mayoría, habían más de 7 discípulos ahí con Pedro. Y llegó Simón Pedro, les dijo: voy a pescar.
Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Ellos pensaron que ya lo que habían vivido se había acabado. Pensaron a volver nuevamente a la pesca. Pensaron que ya Jesús muerto, no tenían a quién seguir. Se estaban ocultando. No sabían por dónde actuar ni cómo salir adelante. A pesar de que Jesús ya se les había presentado, ellos sentían temor. Porque recuerde que Jesús les dijo que tendrían valor, entereza, fuerza y poder cuando hubiese venido sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Antes no. De manera que ese Dios de amor realmente logró simple y llanamente que estos discípulos no supieran para dónde ir. Él se les había presentado ya varias veces, había hablado con ellos, pero tenían miedo, estaban desanimados, no sabían qué hacer, y había que comer, había que vivir. Y Pedro dijo: vamos a pescar. Seguramente el papá todavía conservaba barcas, y Pedro entró en una de ellas, y con él los demás discípulos. Los que había hecho Dios pescador de hombres, hoy se devolvían a los peces, pero dice la Escritura, no pescaron nada. Cuando usted trate de volverse otra vez al mundo, es difícil que prospere. Porque si Dios te llamó para su servicio, es muy difícil que el mundo te reciba, porque estás sellado con la promesa del Espíritu Santo y ya el mundo no te reconoce, no te ama, te ve como un enemigo y te va a poner todo tipo de pruebas. Por eso hay que estar seguro en quién hemos creído, a quién servimos, a quién adoramos y a quién glorificamos. Eso no importa la situación. Ellos se sentían solos, desesperados, pero Dios no los había desamparado. Jesús les había prometido y nos había prometido que estará con nosotros todos los días hasta que Él vuelva. Y aquí esos discípulos pasaron pescando toda la noche y no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Ellos habían confiado en sus habilidades de pesca, pero no tenían que comer. Y ya Jesús estaba allí, presto a mostrarles su poder y su misericordia, y que el que confíe en Dios, en Jesús, nunca será en vano su esperanza. Acabo de hablar con una persona que me decía, llevaba 7 años sin empleo, y yo le pregunté: ¿te faltó comida, techo o abrigo? Me dijo: no. No te desesperes por el empleo. Dios te sustentó estos 7 años y te puede sustentar el resto de tu vida. Pidámosle a Dios que abra esos ojos tuyos y te vuelvas productivo. Si no hay un empleo, quizás te quiera como un empleador, pero hay que mantener la fe en Dios, ir hacia adelante. Nunca te devuelvas. Como dicen,
para atrás ni para tomar impulso. Y algunos paisas dicen, atrás asustan. De manera que no nos devolvamos. La Escritura dice que nosotros no somos de los que nos devolvemos, sino de los que seguimos adelante. Y aquí llega Jesús en el momento del mayor desánimo. Toda la noche no pescaron nada. La frustración también de Pedro era grande. Ya no servían como pescadores porque Dios los había hecho pescadores de hombres. Tenían un mejor llamado y no era necesario que se preocuparan por este mundo porque el Padre los iba a sustentar, mantener y defender. El problema de la cobardía está en que vemos tan negro el futuro que no nos atrevemos a ver ni a pensar. No he hecho sino pensar en el pueblo venezolano. A partir de mañana, medio mundo bloquea a Venezuela, pero los que sufren siempre son los ciudadanos normales. A uno le duele porque van a venir mayor sufrimiento sobre ese pueblo. Van a tener que salir del país muchos más y unos van a venir a Colombia empeorando la situación que ya tenemos. Pero de todo estoy convencido que ese Dios que nos mantuvo en el 2018 nos mantendrá en el 2019, 20, 30, hasta cuando Él nos llame a su presencia. Y Él le preguntó, ¿qué tenéis que comer? Y ellos, nada. Porque cuando decidimos volver atrás, no vamos a encontrar nada. Que eso nos quede siempre de enseñanza y que nunca pensemos que es una alternativa. Jamás volver atrás. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Amén. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Cómo se logró esta pesca? Por obediencia. Primero, hubieran podido decir, ¿para qué vamos a echar la red? Pero ¿sabe qué? Pedro se acordó que ya le había sucedido anteriormente, cuando Jesús le dijo, echad la red. Y era ya avanzada la mañana, cuando era casi imposible pescar. Y ellos estaban todavía en la noche. Y ya no dudaron, sino que le obedecieron. Entonces aquel discípulo quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. En la labor de pesca salta agua a la barca y moja a los pescadores. Y la mayoría andan en ropas ligeras o en pantalonetas de baño para esa faena. Pero Pedro, cuando oyó que era el Señor, en su impulso irrefrenable como siempre, no pensó en nada, se botó y salió a nadar. Y el discípulo amado era Juan, aunque yo pregunto a cuál discípulo no amó Jesús cuando amó hasta a Judas, que en el momento en que lo iba a entregar, él le dijo, amigo, ¿a qué has venido? No lo trató mal,
no lo increpó, simplemente le dijo: amigo, ¿a qué has venido? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Realmente el amor de Dios está por encima de cualquier traición o falta que cometamos. Él sigue viéndonos como sus hijos, esperando que nos volvamos a Él y Él nos sane. De manera que esa es la verdad de Dios. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. 200 codos no es más de 70 metros. Y ya podían caminar. O sea que los otros discípulos se vinieron arrastrando la red, podían caminar. En un agua poco profunda obtuvieron una pesca sobrenatural, porque la diferencia era que esta vez la pesca era con Jesús y no con el desánimo. Viene Jesús, los alegra. Ya Pedro salió corriendo, ya todos los demás también llegaron donde él. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Ellos le dijeron a Jesús que no tenían que comer, pero Jesús no necesitaba para él. Él es provisión para nosotros. Él sabe de que tenemos necesidad y de una vez les tenía preparada una suculenta cena, ya un pez asado y a la vez pan. Y ahí estaba Jesús, ya con las brasas, ya con todo listo. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Porque este año las bendiciones van a venir fortísimas para el que cree, para el que espera en Jesús, para el que sabe que Dios va a proveer. De manera que no te preocupes, las vas a disfrutar, porque a pesar de que son tantas, Dios te va a dar sabiduría para mantener el gozo y la dicha con ellas. Ese es nuestro Dios, que nos va a dar más allá de lo que pedimos o esperamos. Y les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era Jesús. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. La palabra apacentar es llevar a pastar, dar alimento. Eso es apacentar. Pero la palabra cordero no es una oveja. El cordero es el hijo de la oveja y del borrego, que es el macho de la oveja. Y ese cordero, hijo de la oveja, son los hijos de los que esperamos en Jesús. Son los que escasamente conocen o aún no conocen de Dios. Son los bebés espirituales y recibe ese mandato: apacienta mis corderos.
Dales de comer a aquellos que son indoctos, a aquellos que hasta ahora están despegando en la vida cristiana. Y va la primera pregunta: ¿me amas? Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. O sea que pastoreara ya las que estaban criadas. Normalmente una oveja se considera adulta después de 2 años y ha dejado de ser cordero para convertirse en oveja. Y allí el Señor quiere que a los que han conocido a Dios también se les siga pastoreando. Pastorear es proveer, es guiar, es dirigir. Un pastor significa guiar a la oveja hasta que llegue a su destino, no dejarla sola. Va a venir el lobo, van a venir los osos, las fieras a perseguirlas, pero el pastor va a estar ahí. Y por eso Jesús dice que el buen pastor da la vida por las ovejas. Normalmente, cuando estaban en verano y estaban pastando las ovejas, generalmente les tocaba llevarlas lejos de su redil y tocaba improvisar por la noche donde descansaban las ovejas. Pero si el pastor descubría una cueva donde las guarecía, él se quedaba a la entrada, cosa que si llegaba algún enemigo, el que primero se encontrara fuera con el pastor para evitar que le robara una oveja o la devorara. Nosotros tenemos que estar en nuestra obligación. A veces nos volvemos cansones porque les decimos que hay que obedecer a Dios, pero no hay otra forma de permanecer, de que la oveja, por madura que sea, no se descarríe. Tiene que aceptar la guianza, la dirección, el consejo. Esa oveja, decía Jesús, pastoréalas. Y es la segunda vez que le pregunta a Pedro: ¿me amas? Y vuelve y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, Jesús. 3 veces le tocó repetirle que le ama, porque 3 veces le había negado. Y Jesús hizo que 3 veces le confirmara que lo amaba, como 3 veces lo había negado. Y le hace otro encargo: apacienta mis ovejas. Apacentar es alimentar. O sea que Pedro les tenía que dar crecimiento, no solo guiarlas, no solo protegerlas, y no solo estar pendientes que el devorador no viniera sobre ellas, sino que debía darles alimento. Porque Pablo dice que muchos, teniendo comezón de oír, se van tras diferentes fábulas. Abandonan lo de Dios por irse a buscar lo que no es. Hoy, hablando con el pastor sobre estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, y mirábamos el Apocalipsis, lo que estamos viendo es una corriente salvaje de todas las religiones, incluyéndonos, donde estamos buscando dioses falsos. Unos van tras la prosperidad, otros tras los ídolos, otros tras quitarle el señorío al Señor
porque quieren que adoremos dioses falsos y pensar que nosotros no nos debemos quedar callados. Hay doctrinas erróneas que nos llevan a adorar a Mamón pensando que la plata lo es todo y que si no hay prosperidad no hay bendición, si no hay prosperidad económica. Cuando Juan nos dice: espero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Esa es la verdadera prosperidad de Dios, pero se nos enquista y buscamos. Otros abusan de las señales y prodigios. Otros buscan la mercadotecnia llegándole al corazón del hombre, vendiéndoles amuletos como la rosita de Sarón, como la cucharadita de aceite y en fin, 100,000 artilugios que van creando y que son inflamados por Satanás para que la gente caiga. Pero van a venir tiempos peores, donde las señales van a ser abrumadoras y va a tratar Satanás de desviar aún los que conocemos la verdad. Por eso es necesario apacentar a las ovejas. No queremos dar un discurso que vaya de acuerdo con lo que queremos oír, sino con lo que Dios quiere, porque estamos en los últimos tiempos y tenemos que dar cuentas de que hemos apacentado a las ovejas con la verdad de Dios. Y sigue aquí este diálogo de Pedro con el Señor. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirán y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Dios quiere que le sigamos. Tanto el pastor como la oveja o el cordero necesitamos seguir a Dios. Cuando eras un bebé espiritual, no importa si llevas 10, 20, 60 años en el Evangelio, sigues necesitando que te apacienten, te guíen, te guarden. Siguen necesitando que realmente sepamos que es Dios el que nos sana, nos libra y nos bendice. Que no hay nada por fuera de Dios, que nada podemos hacer alejados de Él. Y por eso tenemos que recordar estas máximas. Nunca deje a Jesús fuera de sus planes. Nunca deje a Jesús por fuera de lo que necesitas. Nunca dejes a Jesús, porque Él no nos deja ni nos desampara y nos da gozo, dicha, prosperidad, paz y calma, y nos guiará por todo camino, dándonos paz, gozo, dicha y bienestar. Ese es nuestro Dios, el Dios que predicamos y queremos, el Dios que sabemos que es todopoderoso, que no te dejará ni te desamparará. Ese es nuestro Dios. Sígueme. Si no seguimos a Jesús, estaremos solos, desconcertados, tristes, desanimados, pero teniendo a Jesús, lo tenemos todo. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Y este capítulo termina diciéndose: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este?
Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. No tienes que mirar a los demás si les va mejor o no que tú. Él lo dijo cuando contrató a los obreros, unos a las 5 de la mañana, otros a las 8, otros al mediodía y otros a las 5 de la tarde, y a todos les dio lo mismo de paga. Ellos dijeron: es injusto. Pero ¿sabe qué les dijo Jesús? ¿Y a ti por qué te importa que yo sea generoso con lo que es mío? ¿Te estoy quitando algo? Te di lo que te prometí. Y aquí Pedro estaba celoso. ¿Y este qué? Y Jesús de una vez le dijo: ¿y a ti qué? A Pablo también le dijo: bástate mi gracia, pero a nosotros no nos basta la gracia, o sea, la salvación de Dios, que estamos convidados a su cena, que estamos convidados a la gloria eterna y a ser coherederos con Él. Y este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. De manera que aquí Juan escribe que él es el discípulo amado. Y yo la verdad sé que sí fue uno de los preferidos, porque a Juan le reveló lo que era el amor. A Juan le reveló cómo había venido, cómo había sido engendrado Jesús. A Juan le reveló el Apocalipsis. Y la verdad es que cuando miramos a Juan, vemos todo el cambio y el uso que hizo el Señor de este discípulo. Pero no es para envidiarlo. Recordemos lo que le dijo a Pedro: sígueme tú. Y eso es lo que nos llena de ánimo. Somos seguidores de Jesús. Señor, hoy te pedimos que bendigas tu bendita palabra, que nos ayudes y que en todo el proceso de crecimiento seamos fortalecidos por ti, guiados por ti, estar cuidados por ti, bendecidos por ti. A ti sea la gloria, sea la honra y sea la alabanza, por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén.